Gracias por ponerse de pie para recibir a Helmut Baltasar Cisneros. Gracias. Gracias de verdad por acudir a este llamado. Gracias por estar aquí. Empecé a leer unas siglas de empresas que a mis 63 años pues había de hacer mucho eco. ORC. Yo estaba niño cuando escuchaba que mi tío Vito trabajaba en ORC. En mi experiencia totalmente personal, uno de los primeras personas que yo conocí que viajaba al extranjero y fue a Panamá justamente, fue mi tío. Él viajó justamente a este país por ámbito, por cuestiones de trabajo, y me acuerdo que trajo acá varios regalos, y a mi mamá le regaló no sé cómo sería, un cojín que decía Panamá. Cada fecha sigue siendo parte de la decoración de la casa. No sé hace cuántos años habrá ido mi tío, pero más de 60 años de que se hizo ese viaje, y ese regalo sigue pues presente en mi casa. Pero yo creo que mi tío Helmut ha dado a cada uno de nosotros muchos regalos, con su experiencia, con sus consejos, con los desayunos que algunos hemos tenido la suerte de poder recibir, en los que compartimos experiencias, jaloncitos de oreja a veces, pero estoy seguro que todo esto nace del corazón. Y justamente como un nacimiento del corazón, creo que Roberto pues, se inspiró justamente en pues, plasmar 46 años de vida de Helmut Baltasar. Estamos aquí para pues, justamente conocer este libro que va a ser un testigo de esta vida, que parcialmente 46 años contra 88, pues es una parte importante. Así que nuevamente agradecemos su presencia y permítanme solicitar otro aplauso más para el inspirador nacional. Quiero presentarles, aparte de darle la palabra a las personas que están formando el panel. Y bueno, pues la primera persona que quiero presentarles es Oliverio Pérez Villegas, que también les pido un fuerte aplauso. ¡Bravo! Quienes somos aficionados a la lectura, nos daremos cuenta que pues una parte importante, por supuesto el libro, su contenido, su información, es una parte importante y fundamental. Pero quien hace el prólogo también es una persona que se involucra con el contenido del libro. Una persona que no nada más lo lee como cualquier lector, sino que también va profundizando en pues, lo que inspiró al autor para poder pues, dar como un respaldo. Yo siempre que empiezo a leer un libro, el prólogo me es como la parte fundamental que me va a guiar hacia la lectura del contenido. Entonces quiero empezar presentando a Oliverio. Después nos acompaña también, por supuesto, el inspirador, el licenciado Helmut Baltasar, y no puede faltar el autor, Roberto Baltasar Márquez, para que también pido un fuerte aplauso. Y ese aplauso tiene mucho que ver con la inspiración. Justamente, hablando de lo que yo me dedico, que es justamente inspirar personas en la capacitación, veía que la parte de la inspiración es una parte muy filosófica, que tiene que ver mucho con la respiración. Si cuando nos inhalamos, estamos inspirando. Y filosóficamente la inspiración tiene que ver con esta motivación, con este motor que nos lleva a crear. Y Roberto pues es todo un creador de poder justamente a partir de la palabra escrita pues plasmar en este libro 46 años de experiencia, de vivencias. Yo cada que hablo con una persona que tiene más años que yo, que ya son 64, de 64 para arriba, siempre les pregunto, ¿qué México viste?
¿Qué tipo de experiencias has vivido a partir del tiempo que tienes en esta tierra? Imagínense pues lo que Vito nos puede compartir respecto a su experiencia de vida. Y qué gusto que haya una persona que pueda inspirar, como fue Vito, a Roberto, para poder tratar estos momentos de la vida de Germán. Voy entonces a darle la palabra a Oliverio, que como les digo, creo que ha creado pues este prólogo en el cual nos va a guiar, a inspirarnos a seguir leyendo pues este libro que el día de hoy tenemos el gusto de presentar a la autoría de Roberto, Una vida digna de contarse, los años formativos. Así que doy la palabra a Oliverio, que nos contará. Oliverio, buenas tardes y bienvenido. Estoy muy emocionado, tío, muy conmovido y muy contento de estar acá. Quería contarles primero que todo es que hace como año y medio más o menos, Robert me dijo que iba a escribir este libro, que si le ayudaba a escribir el prólogo. Y yo encantado le dije que sí. A mí me gusta mucho escribir y más sobre la familia, ¿no? Sobre las personas que tenemos. Le dije que con mucho gusto. Le dije que por favor me mandara lo que tenía hasta el momento, ¿no? Yo tenía varios ahí párrafos, ¿no? Armados. Pero me dijo que no, que me esperara a que estuviera todo. Le digo, ándale, mándamelo para ir adelantando, ¿no? Para ir aquí enramando historias, ¿no? Pero no me lo mandó. Dije, bueno, nos volvimos a ver, no sé, un mes después, y me dice, ¿qué crees que pasó? ¿De ver este libro? Y dice, no, todo lo contrario. Se le descompuso su compu. Y le digo, Robert, ¿tienes un drive, algo en la nube, mandaste un correo, un respaldo, una memoria USB, un disquete de 3,5? Nada. No tenía nada. Le digo, pues no, a volverlo a escribir. Y pues, más de un año otra vez de escribir. Y quienes nos dedicamos a esto sabemos que reescribir es una joda, pues, ¿no? Y aparte porque ya no queda tan bien como la primera vez, ¿no? Porque de pronto dices, todo lo tengo aquí y lo vuelvo a escribir, pero ya no queda como la primera vez. Por mucho que me esfuerce, que se ganas hasta que me esperas y dices, no queda igual. Pero, no me podía ya el libro quedó bastante bien. Quiero contarles un poquito sobre mi experiencia al leer el libro. Ya una vez que nos pusimos de acuerdo hace un par de meses, ya que tenía el libro, ya me lo mandó, ya lo leí, y pues hago mis anotaciones. Un montón de historias yo no las conocía, ¿no? Muchas pues son de tradición oral, ¿no? Que nos contaron nuestros tíos desde que yo era niño, sobre mi tío. Entonces, seguramente para mis primos y mis hermanas ha sido súper complicado explicar la genealogía de mi abuelo Rafael, que tenía un primo Vito, y luego mi abuela Gloria, y luego ya es complicadísimo, porque siempre voy a entender hasta la vida, pero esa es la historia de nuestras vidas. Entonces, muchos de esos chismes yo ya los sabía, muchos no, y me gustaron mucho. Pero justo cuando terminé de leer el libro, le decía yo a Robert, quedé muy conmovido, ¿no? Cada que leía una buena parte, platicaba con mis hijos sobre la experiencia que yo estaba teniendo al leerlo, ¿no? Por supuesto conozco a mi tío desde que yo tengo uso de razón. Hemos tenido, yo también trabajé en Inmersa por ahí un par de ocasiones, y conozco gran parte de su vida, ¿no? Y de sus historias. Pero ya cuando leí cosas que no sabía, entendí un montón de cosas que tienen que ver con mi familia, con mi tío, con mis tíos, con mis primos, ¿no? Con esta raíz, pues, de la que venimos todos, o de la que compartimos todos. Y lo que sí puedo decirles, insisto, sin spoilearles, es que en el libro Robert nos deja ver como ciertos, no sé, como ciertas nubes, yo así lo veo, ¿no? Que nos están tapando, que nos están observando, que nos están como cubriendo, pero al mismo tiempo acompañando durante toda la lectura, ¿no? Y empezamos evidentemente desde la infancia de mi tío. La gran mayoría de ustedes la conocen, ¿no? Pero quienes no la conocíamos, tuvimos una infancia casi como hasta en sepia, ¿no? O sea, ni siquiera en blanco y negro, sino como en sepia, ¿no? Por el color del piso, ¿no? Que es
café, Pues todo ¿no? O las paredes, o hasta el polvo que se deja ver ahí en ese chiquito al que yo no conozco. Mucho de lo que podemos ver en el libro es la pobreza. Mucho de lo que podemos ver es el hambre, y el hambre en ambos sentidos, ¿no? El hambre fisiológica, ¿no? De una persona que siempre tiene hambre, y una persona que quiere más, ¿no? Que no se conforma con lo que está aquí, que avanza, que continúa, que trabaja, ¿no? Que construye, ¿no? Eso se deja ver mucho en todo el libro. Y de pronto ya te das cuenta que estas libros que mencionan son polifromáticas, ¿no? Porque este sepia, este blanco y negro, este gris, de pronto puede ser amarillo, de pronto puede ser rojo, de pronto puede ser azul, de pronto ya estamos platicando de fútbol, donde estamos platicando yo no sabía, ¿no? A mí me heredaron ir a las Chivas. Crecí, me di cuenta y cambié de opinión, pero no sabía por qué. No sabía por qué le íbamos a las Chivas, ¿no? Ya lo sé, si alguna vez se lo he preguntado, en el libro Robin nos deja ver, nos cuenta por qué gran parte de la familia le va a las Chivas, ¿no? Naturalmente no, naturalmente no. Y cuando yo me quedé totalmente conmovido, fue cuando, a propósito del Día de las Madres, es una parte fundamental en el libro en el que es difícil leerlo si te sientas el horror. Espero no spoilear mucho, pero bueno, es que doy por hecho que lo saben, pero seguramente no todos lo saben. En una parte del libro, Arturo, a quien tampoco conocí, hermano de mi tío Víctor, hermano mayor de mi tío Víctor, no lo encontraban después del 2 de octubre del 68. Y tardaron como 3 semanas, creo, en encontrarlo y no sabían dónde estaba. Y su mamá, ¿no? Otra cosa importante en el libro son las maternidades. Desde el principio, Robe nos cuenta de las mamás, incluso las mamás que eran más que las mamás del otro, ¿no? Son súper importantes, pero en este caso, la mamá de mi tío, no tenía a su hijo, ¿no? O sea, si somos papás, sabemos el horror de no saber dónde debemos estar nuestro hijo, no importa si tiene 3 años, o tiene 40 o 50 o 70. No lo encontraba. Y es un horror que poco a poco Robe va tejiendo, hasta que de pronto mi tío, ¿no? En estos sótanos internos de transporte, lo encontró, ¿no? Y se lo llevó a su mamá, ¿no? Yo me lo imaginé esa escena, ¿no? De mamá, aquí está tu hijo, ¿no? Es como, yo me imagino como papá o como mamá en ese caso. O sea, ¿qué regalo le podemos dar a una mamá mejor que eso, ¿no? Pero bueno, ya no voy a extenderme más, solo quería contarles sobre estas nubes que mencioné, sobre los temas que forman los pilares del libro, que sin duda lo van a disfrutar un montón, lo van a sentir un montón, ¿no? Y se van a identificar con incluso cachitos que yo por la letra, a lo mejor algunos de ustedes no saben, ¿no? Algún cachito que por ahí Robin nos regala, ¿no? Y que finalmente, si tienes un regalo para mí, pues es un regalo para todos nosotros. Entonces yo estoy muy contento y muy agradecido, Robin, por la oportunidad de poner aquí el prólogo, ¿no? Y de darme chance de leerlo, y lo volveré a leer ahora que ya lo tenemos en puesto, ¿no? Muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Oliverio, muchísimas gracias por compartirnos esa inspiración que también tú sentiste a través de la palabra escrita que Roberto pues, nos está regalando a partir de escribir este libro. Me encanta escucharte porque leía justamente la semblanza de Oliverio, dice que es un aprendiz, y yo creo que pues yo lo considero todo un profesional. Sin embargo, creo que es una gran humildad que comparta de que es un aprendiz, porque creo que siempre seremos, ¿no?, aprendices y maestros. Y bueno, pues yo creo que esta parte, la parte de prólogo, será una parte fundamental del libro. Por supuesto el contenido, la autoría, la inspiración, pero el prólogo siempre será pues esa
esa semillita como el abrebocas, como fue justamente lo que me fue compartiendo en este momento a través de su intervención. Pero me toca presentar, y de verdad que me da muchísimo gusto, por varias razones. En primero, porque es mi primo mayor. Siempre fue un ejemplo para mí. Ser mi primo mayor, pues implicó siempre una referencia. Comentaban hace un ratito, y también para mí, fue mi jefe cuando trabajé en Inmersa, y de verdad que yo veía a Roberto totalmente transformado cuando era mi jefe y cuando era mi primo. Aunque era la misma persona, siempre fue en aquel momento dos. Ahora conociéndolo un poco más, leyendo lo que ha escrito, compartiendo con él tantas cosas a lo largo de mi vida. Y me conmueve mucho, y si chillo me van a disculpar, pero de verdad que me conmueve mucho, porque Roberto es multifacético. Muy canijo como jefe, debo de decirte muy canijo como jefe. Fueron mis primeros trabajos y de mis primeros jefes, porque he tenido varios que me han hecho chillar. Este señor fue uno de los que me hizo chillar, pero que aprendí tanto de él, lo que es la disciplina, el rigor y el buen trabajo. Una anécdota tremenda que me hizo llorar. Fue justamente cuando, pues, saben ustedes, creo que la mayoría sabe que nos dedicamos en Inmersa a la investigación de mercados. Y tenía mucho pues que ver el conteo de las respuestas de las encuestas que se hacían. A familiares, amigos, yo he sido siempre muy malo para las matemáticas. De verdad que yo tengo muchas inteligencias, pero la lógica matemática nunca se me ha dado. Y soy tonto a la fecha para contar. Y entonces, estaba yo contando las encuestas, pues que se me ha equivocado soy yo. Y entonces, ustedes saben que la palabra que usamos mucho cuando queremos decir tonto o incapaz, ¿saben cuál es? No lo voy a decir aquí. Así, entonces da un manotazo en el escritorio y me dice, ¿cómo serás pendejo? La reconocí que era muy pendejo porque me había equivocado en el conteo. Y con el jefe que me hizo chillar ese día, pero que me enseñó justamente el rigor del buen hacer. Entonces, pues les digo que Roberto ha sido una persona multifacética, porque sí, una gran admiración como mi primo, un gran temor como mi jefe, porque sí me daba miedito verlo, y también pues ahora verlo como este gran escritor. Hablábamos hace un momentito de la cantidad de cosas que ha escrito, y también yo creo que al igual que mi tío Vito, pues todo lo que habrá visto, ¿no? Cuando lo plasmamos en un documento como es un libro, pues siempre nos va a llenar de inspiración. Leer un libro siempre nos hará diferente de cuando empezamos a leerlo a cuando lo terminamos. Entonces yo creo que en este libro va a plasmar, o plasmó mejor dicho, una serie de anécdotas que cuando las leamos nos van a ser distintos. Vamos a conocer mucho más a la persona que lo inspiró, que de entrada pues también fue su jefe, que es su papá. Y cuando se jugó fútbol, ¿se acuerdan de aquel equipo? Que saben a qué me estoy refiriendo. Pues también una vez leyendo justamente algo, ¿cuándo fue? En un aniversario también se escribió un libro. Roberto escribió un fragmento de ese libro, porque todos sus hijos escribieron un fragmento. Y decía Roberto algo que me quedó marcadísimo. Jugando fútbol no sabía cómo pedirle el pase. Papá, señor, Vito. Entonces sí fue una situación muy particular que a mí me quedó muy grabada. En aquel fragmento sus hijos no me dejaron mentir. Cuando cumplió 50 años, mi tío no sé cuándo escribió un libro. Sí, cuando cumplió 50 años, pues cada uno de sus hijos escribió un fragmento de ese libro. Yo, cuando me tocó leer la parte de Roberto, me significó mucho cuando narró esa parte del fútbol, que no sabía cómo dirigirse a su compañero de fútbol, como papá, como cuartero, cómo se dirigía. Pero bueno, pasando ahora algunos años, y como decía Oliverio, cuando se pierde un documento, uno piensa que el anterior era mejor que el que está escribiendo. Y yo creo que este trabajo implicó un trabajo, no digo doble, cuádruple, para poder pues, reescribir algo que ya se había escrito. Así que permítanme solicitarles un fuerte y caluroso aplauso para el creador de este gran anecdotario, Roberto Venegas. Muchas gracias a todos. Un aplauso, pero especialmente
especialmente muchas gracias por estar aquí. Somos 120, 130 personas que yo, honestamente, cuando empezamos a organizar esto, pensé que nunca las íbamos a reunir. Pero con Ruth, platicando y viendo que mira, falta este, y este señor, y este amigo, y este pariente, pues ahí se fueron extendiendo la lista y pues sí, digamos, hoy en la mañana yo tuve que venir aquí a traer unos libros precisamente. Y en ese momento, cuando vi el auditorio puesto, fue cuando me di cuenta de la naturaleza del evento. Y ahorita que llegué, cuando ya veo más o menos lleno el lugar, me doy cuenta que es muy importante mi papá en la vida de todos nosotros. En algunos más que en otros, pero al final de cuentas está aquí su familia directa, está otros elementos de su familia y están muchos de sus amigos. Y que mi papá logre convocar a 130 personas hoy, para mí es una muestra del cariño que toda la gente le tiene a mi papá. Dicho eso, le agradezco, voy a empezar con los agradecimientos de este esfuerzo, que no es un trabajo mío únicamente. Yo lo escribí, pero yo no lo organicé, no fui el único participante. Este libro nace de una serie de conversaciones que tuvimos con mi papá, donde nos iba platicando partes de su vida. Pero como todos ustedes, también con sus padres o con sus hijos, le han platicado a sus hijos cosas o escucharon cosas de sus padres. Y entonces eso se va quedando en la cabeza, se van creando figuras, se van creando hechos, y que uno cuando quiere meter al papel, es donde ya cuesta. No es tan sencillo como mi papá dice esto y yo lo escribo. No, créanme que no es tan sencillo. Pero al final de cuentas, yo no me costó mucho trabajo repetir el libro, porque si efectivamente lo que dice Oliverio, si es cierto, también llegó completa. El 80% estaba bien. No lo dudamos un poco. Pero bueno, ya pasó, ahora lo tenemos que recibir. Se alargó mucho, pero al final de cuentas hoy ya no podíamos posponer esto porque tampoco premios antier 28 años. Entonces se pensó desde hace 2 o 3 meses, es decir, es en esa fecha cuando llevamos el libro y lo vamos a hacer así. Entonces quiero agradecer especialmente a mis hermanos que me ayudaron con estas cosas. A Lumina, a Simba, a Dante, a Héctor, que fueron los que estuvieron en esas cartas. A Simba, con mi papá, trabajó en una parte hace unos años, sin pretender que fuera libro, una historia de cómo creó su empresa. Hace 50 años, más o menos. Y esa parte se incorporó dándole la misma continuidad, pues al menos en la escritura, ¿no? Entonces les quiero agradecer a mis hermanos, también les quiero agradecer especialmente a Ruth, que tanto nos ayudó, que tanto contribuyó para que podamos estar aquí. Especialmente le quiero agradecer a mi esposa, que es la que me permitió poder escribir. Yo muchas veces me he preguntado por qué en la familia a algunos de sus integrantes les dio por escribir. Y todavía no tengo una respuesta, no sé. Y quizás el niño la sepa por qué. Porque es una rama de la familia la que escribe, nada más es una rama. La rama Cisneros. La rama Cisneros es la que escribe. Y por Cisneros me refiero especialmente a mi tía Concha, que fue la que nos puso el camino, Concha. Era una mujer que no estudió, una mujer que toda su vida se la pasó trabajando, en un trabajo burocrático, pesado, feo, manteniendo y sosteniendo una familia de 3 hijitos, uno minipálido, es decir, una vida difícil la de mi tía. Soltera hasta que murió, es decir, una vida difícil, pero aún a pesar de ello,
los que nos acordamos de aquellas épocas, la Rosa Negra, nos damos cuenta de que ahí, en esa casa fea, al oriente, pobre, ahí había algo más que esos elementos que saltaban a la vista. Había algo más, y ese algo más lo daba mi tía, lo daba mi tía. Entonces esa rama de la familia es la que se ha distinguido por escribir. Aquí hay más de uno que lo hace muy bien, y lo hace mejor que yo. Está Herminio. Herminio es un actor de alto nivel. Herminio es un hermano de mi papá, tío mío, mayor que yo, y que él también lleva varias obras escritas, todas espléndidas. Ese es uno. Pero también está mi hermano César, mayor, también de la rama Cisneros. Mi hermano Cande, que también escribe muy bien. Está Pepe, que hoy no vino, desgraciadamente, que nos sorprendió gratamente cuando hace un año quizás nos entregó una obra escrita por él. Pero también, digamos, en esa misma rama, en la juventud de las familias, están los que yo creo, bueno, estoy seguro que el que escribe mejor de los que estamos aquí es Oliverio. Oliverio nos da unas muestras eventualmente en el Facebook, en el Instagram, en los medios modernos de comunicación, nos da muestras de su maestría en el manejo del lenguaje. Entonces esa rama de los Cisneros, de la familia Cisneros, que es la que trae la herencia, esa década la jalamos de ahí. Y el otro anda por ahí, es un joven, no lo veo, Gibran. Es un joven de 22 años, 23 años, 21 años, que nos acaba de sorprender hace unos días, anunciándonos que puso a la venta un libro suyo que se consigue por Amazon. Pues cuando tengamos la oportunidad, lo habríamos de comprar. Bueno, es esta misma rama. Ese joven es nieto de mi hermano César. Es decir, la rama, esa sangre de Cisneros, españolada, es la que nos da esa posibilidad de intentar escribir. Yo lo que intento es escribir, yo no soy un escritor, yo intento escribir y a veces me sale bien y a veces me sale mal. Pero lo intento todos los días. Todos los días, porque esa es mi actividad que más me gusta. La actividad que más me gusta es escribir. Además de mi trabajo, ¿no? Me paro muy temprano, empiezo a trabajar temprano, termino y bueno, vamos a hacer otras cosas. Entonces, esa parte de la familia es importantísima mencionarla, porque es la que nos tiene aquí conectados. Bueno, el libro tiene un propósito: escribir más o menos la mitad de la vida de mi padre. Sobre la mitad de la vida de mi padre. El libro concluye tajantemente el 2 de mayo de 1983. ¿Por qué ese día? Porque ese día nació Diego, el más chico de los hijos de mi papá, que no está aquí porque él radica en Alemania. Pero además del hecho del nacimiento de Diego, fue otro elemento que no puede medirse con fechas, pero que más o menos por allá. Mi papá se formó desde 1958 como un trabajador de investigación de mercados. Fue un gran entrevistador de campo, fue un muy buen jefe de campo, fue un muy buen gerente de su empresa y logró hacer lo que hizo por su dedicación a esa rama del conocimiento, el conocer las características que deben de tener los productos para que los empresarios hagan mejores cosas. Así de sencillo, es tener la información agregada de qué es lo que quieren los consumidores para poder hacer un mejor producto. A eso se dedicó mi papá. Pero como todo en la vida, tiene un auge, tiene una curva.
crece, y llega al punto en que ya no puede crecer más. Y empieza a caer. Y entonces en el 1983, años más, años menos, papá, tú lo sabrás mejor que yo, tiene que cambiar su naturaleza, se tiene que reinventar, tiene que dedicarse a otras cosas porque tenía dos familias que mantener. Estábamos Dante, el más chico de su primera familia, tenía apenas 14 años, y Diego acaba de nacer, de otra familia. Es decir, no había resuelto su problema de manutención de los hijos. Y tuvo que reinventarse y dedicarse a otras actividades. Pero eso también trajo un cambio en su personalidad. Ya no era el joven, por eso el libro se llama Los años formativos. Los años formativos, porque aquí se formó, en estos años se formó. Fueron años de la chinga, perdón que lo diga así. Fueron años de que dedicaba 14 horas del día a trabajar. Yo no recuerdo muchos domingos haber estado con mi papá en la casa. La verdad es que no fueron muchos. Sábados, ni mucho menos. Jamás lo veíamos ahí porque todo el tiempo tenía que estar trabajando para poder sacar a su familia adelante. Pero y más que su familia, él lo que quería era realizarse como persona. Y lo logró a través del trabajo. Ese es de los casos en donde el trabajo sí redime. El trabajo sí lo volvió un ser útil. Y sí le gustó lo que hizo. Esa es la gran diferencia. Lo hizo con mucha pasión. Todos lo vimos, todos los que estamos aquí. Fuimos testigos de cómo mi papá sí se dedicaba con pasión a su trabajo. Todos. Y fuimos empleados también. Fuimos, todos sus hermanos fueron sus empleados. Todos sus hijos fuimos sus empleados. Y muchas más gentes, no nada más. Mis primas Hilda, ¿no? También. Entonces, Fernando. Es decir, muchísima gente. Valerio, muchísima gente. Nayeli, Amaranta. Todos tuvimos que quedar ahí por un elemento básico. Éramos jóvenes. Necesitamos chamba, en México las chambas no son muy frecuentes. Necesitamos salir del apuro que teníamos como jóvenes. Y ahí llegamos, y algunos se quedaron ahí más tiempo, otros nada más pasaron de rápido. Pero al final de cuentas, mi papá nos dio oportunidad de ganarnos unos centavos y de aprender un oficio. Lo malo es que ninguno se me ofreció. Y entonces la empresa tuvo que andar ahí hablando. Pero al final mi papá emprendió otras aventuras empresariales y logró salir. Ese es un elemento importantísimo del libro. ¿Por qué el libro rompe de etapa en 1983? Por esa consideración. Porque hay dos Helmuts en esta historia. Hace ese año y después de ese año. La naturaleza de este señor cambió radicalmente. Pero también el libro tiene otro propósito. Es el derecho que tiene mi papá. Y yo creo que Ira también a respetar la memoria. Ese es un ejercicio de memoria. Era impresionante ver la capacidad que tenía mi papá de contar historias que sucedieron hace 80 años. El primer párrafo, el primer giro del libro es una historia que data de 84 años. Y se acuerdan como si hubiera sido ayer. Pero se acuerdan de detalles pequeños, de detalles grandes. Entonces es el derecho que tenemos los adultos y los adultos más grandes, tenemos derecho a la memoria. Los jóvenes no. Los jóvenes no tienen todavía ese derecho. ¿Por qué? Porque están viviendo, porque están desarrollando su vida. Ajá. Entonces los que ya pasamos por eso, seguimos viviendo esa vida, pero ya tenemos otros momentos de paz, otros momentos de calma. Irán no tiene momentos de paz, no tiene momentos de calma, porque así es la juventud, y así tiene que ser la juventud.
Así tiene que ser. Entonces, por eso mi papá, yo dije, tengo que escribir esto, porque mi papá tiene derecho a que se conserve y él pueda leer lo que vivió. Estoy seguro, de que cuando mi papá lea el libro, me va a decir, Roberto, estás mal. Y sí, estoy mal. Es imposible que yo pueda recoger el detalle del video. Entonces, seguramente me faltó algo, seguramente me equivoqué en algo, ¿no? Entonces, pero él tiene ese derecho, el derecho a tener esos recuerdos que aquí están una parte de su vida. No están todos, pero aquí están una parte. Tenemos derecho también a la reconstrucción de nuestras vidas. Dice por ahí un autor muy famoso que la vida no es la que se vive, sino es la que se recuerda. Y eso es a partir de la reconstrucción que hacemos, porque nadie puede recordar fielmente lo que pasó hace 50 años. Imposible. Tenemos que reconstruirlo. Y tenemos que reconstruirlo apegados a la verdad. No es una reconstrucción arbitraria, no es una reconstrucción caprichosa, es una reconstrucción fiel. Es una reconstrucción de parte de su verdad, de lo que él piensa. Pero además el libro, y eso lo saben todos los escritores lo saben, el libro es un modo de aprender. Nada se aprende mejor que lo que se escribe. Nada. Para poder saber, para poder llegar al conocimiento, yo sostengo, como escritor, medianito, como lo que quieran, que lo que necesito yo es escribirlo. Habrá otros que no, habrá otros que lo tengan que plasmar en música, habrá otros que lo puedan plasmar en pintura, en colores, habrá otros que lo puedan plasmar en planos, en líneas, habrá otros que lo reconstruyen ahora en medios audiovisuales. Yo entiendo el aprendizaje, yo Roberto Baltasar, entiendo el aprendizaje como la posibilidad de escribir, porque solamente cuando escribo entiendo. Leo, sí leo mucho, fui un gran lector de todo, un muy buen lector, pero no estoy seguro que uno es solamente puede aprender a partir de lo que escribe. Entonces esos son los motivos que me llevaron a mí a escribir La vida de mi padre. Esos son los motivos. Yo estoy muy contento con el libro, se lo digo personalmente. Me gusta, ya lo leí y me gusta. Sé que en algunos momentos puedo pasar muy rápido, en algunos otros me detengo. ¿Puedo oír alguna susceptibilidad en el libro? Sí, me puedo oír. Estoy consciente de eso. Porque la vida de una persona no es una vida lineal, bonita, ¿no? No. La vida de una es muy complicada. Muy complicada. Su niñez de pobreza fue terrible. Y aquí están mis tíos que lo testifican. Fue terrible. ¿Ah? Pero además, ya después, el veneno, decía mi abuelo. Así se refería mi abuelo, mi papá, el veneno. Y veneno muy bien, porque era muy corajudo. Es decir, esos son los motivos que me llevaron a mí a esto. Espero que les guste. Yo estoy seguro que les va a gustar. Y estoy seguro que les va a gustar porque la vida de mi papá es una vida rica. Es una vida rica. Es una vida que entretiene. Que aprende, que uno disfruta leyendo. Que sufre. Hay momentos de sufrimiento terribles en el libro. Momentos de sufrimiento terribles. Que yo siempre cuando lo veo decía, ¿cómo es que pasó esto? ¿Cómo es que pasó esto? En fin, yo, ahorita que termine este evento, con mucho gusto les vamos a regalar una carta a algunos seres, a los jefes de familia que estamos aquí reunidos, y ojalá puedan leerlo.
puedan disfrutarlo tanto como yo cuando lo escribí. Y al final yo nada más quiero agradecer a mi papá todo lo que me dio. Me dio el ejemplo, me dio su conducta. Jamás me dijo, oye Roberto, haz esto. Jamás. Era simplemente de verlo. Aprende de verlo. Guíate de lo que él hace. Y su mejor ejemplo de papá es su capacidad de trabajo. Ahí es donde todos le aprendemos. Yo con eso me quedo, en final de cuentas. Cuando termino el libro dije, estoy complacido con lo que escribí, complacido con el padre que tengo y complacido de compartirlo con ustedes. Muchas gracias. Se escucha todavía, señor. Sin duda, con las palabras que nos comparte Roberto con estas anécdotas, pues nos inspira justamente a leerlo, nos está motivando, y justamente corresponde ahora pues, presentar al inspirador, al motivador de esta obra literaria. Y bueno, pues depende un poquitito, porque bueno, todavía ha sido así como medio secreto el libro, todavía no lo hemos podido leer. Pues leía justamente la contraportada, donde nos habla de una anécdota que hizo que Vito saliera de una zona de confort. Y justamente escuchando a Roberto, yo creo que mucho de la vida de mi tío ha sido eso, salir de la zona de confort para explorar el mundo. Y una de las primeras, me imagino que quizá hubo antes otras importantes, pero esta marcó su vida, cuando se dirigió a Lázaro Cárdenas, al presidente en ese momento ya expresidente de la República, cuando tuvo la valentía de dirigirse a él y decirle que quería salir de la zona de confort que se llamaba Jiquilpan para poder estudiar. Y donde Lázaro Cárdenas lo escucha y le da la aprobación y los mandan a Benjamín, a Arturo y a mi mamá, a Marina, a Morena, después. Pero bueno, finalmente a ellos tres, a un amigo, Benjamín, a Arturo y a Vito, los mandan a Morelia. Imagínense nada más vivir en Jiquilpan, chavos todavía bastante jóvenes, y salir de esa zona de confort a explorar pues, un mundo distinto que era Morelia, ¿no? Aunque digo yo, ¿no? Pero bueno, finalmente era una lucha estar en un internado que pues, yo creo que una de las anécdotas más importantes que lo hizo salir de la zona de confort es salir de nuestra entrañable Jiquilpan, pero pese a eso, pues todas las veces que salió de la zona de confort, escuchaba a Roberto, ¿no? No pasábamos sábados o domingos con él porque tenía que estar trabajando, pues era otra manera de salir de la zona de confort. Y yo creo que es uno de los grandes aprendizajes de los miles que podemos recuperar a Víctor, justamente la necesidad, el hambre de salir de la zona de confort. Porque cuando ya no funcionó, hablaba Roberto de la cura, cuando llegó inmersa a su top, y luego empieza a descender, él no se quedó de brazos cruzados, salió de la zona de confort y empezó a ser líder ya en tu plan. ¿Qué puedo contarles, no? Creo que uno de los secretos que podría rescatarle a Helmut es saber salir de la zona de confort y entrar a una zona de aprendizaje. Situación que creo que sería pues, uno de los grandes regalos que nos otorga. Y creo que cuando leamos ese libro estaremos entendiendo por qué podemos crecer a partir de salir de la zona de confort. Y qué mejor momento para escuchar justamente al inspirador y al motivador de esta obra literaria, el licenciado y maestro Helmut Baltasar. Por favor, bravo. No tengo palabras con que explicar todo lo que ayer hemos escuchado. Trataré simplemente de agradecer y de ver y comentar estos textos. Pero antes me gustaría saber, más bien presentar a muchos de los compañeros que con ellos hemos visitado la vida social, política, con un México mejor. Así que me voy a permitir primero a la través de mi esposa, que con todo lo que ha hecho en la vida, ella ha sido una fuerte adelante, una base importante para mí. Y no me siento mucho que les digo que mi papá
voy a empezar por decirles que los grupos sociales y políticos de los que se encuentran presentes aquí, algunos representantes de este ejercicio. Empezaré por decir los compañeros de la Escuela de Economía y de Politécnico que están aquí presentes, compañeros de toda la vida, que han llevado 60 años. Y platicando anécdotas curiosas como cuando ponía la luz y verdad que incluso me da conocerlos a ustedes. Si mira los tenemos 50 años sobre y contamos las mismas pendejadas de siempre. Y platicamos cosas interesantes, políticas, religiosas, sociales, escuela. Y la característica de este grupo radica en el movimiento del 68. Que todos somos los sobrevivientes del movimiento porque participamos activamente. Desgraciadamente en este movimiento crecimos que lucharon con nosotros y que por desgracia perdieron la vida en el movimiento. Este movimiento trataba de lograr que México tuviera mejor educación, mejor forma de trabajo, comida. Y en ese tiempo luchamos por ello como estudiantes. Y lo curioso de esto es que no tan solo somos nosotros los estudiantes, sino que nos hace mucho gusto, orgullo, ver que el pueblo entero se reunió en las manifestaciones, habiendo más gente en las avenidas, escuchando los cosas que nosotros que marchábamos a casa para protestar entre el coche comiendo. Y por ese hecho yo siempre he creído que nos consideramos como los supervivientes de este movimiento siempre de hecho. Tuvimos la vida muchas veces para poder escuchar por ideas que nos ayudaron a actuar en esa lucha. Posteriormente, entré en otro grupo, en donde también luchamos por los intereses colectivos. Eso fue la ruta de transporte colectivo, que corre de Tacuba a Malparte, a la Moneda, en 1978. Y aquí tenemos un ejemplo de un compañero que luchó desde antes que llegara a la ruta, en favor de mejorar la ruta de trabajo. Y aquí debe estar el señor de casa. También porque en ese tiempo, cuando nos enfrentamos para luchar por los gobiernos de la ruta, el presidente tenía más de 30 años como presidente y se había dañado casi todos los miembros que había en la ruta. Y nosotros luchamos hasta que logramos derrotarlo y ahí participamos que estuviéramos como delegados de nuestra ruta y yo como tesorero. Y luchamos a brazo partido, luchando por el interés de lo colectivo, no de lo individual. Posteriormente, como dice Roberto, las cosas de mi empresa que fue muy productora, seguimos vamos poco a poco, buscando otras actividades. Y me tocó caer el otro gremio que fue una central de abajo. Esta central de abajo se ubica en el municipio de Tultitlán, que tiene 31 años de existencia, y ahí también luchamos, estamos luchando porque sea mejor cada vez. Aquí debe estar el que no veo un compañero, Manuel, no es por ahí. Ojalá que entendieron ahí
acomoda. A nombre, buenas tardes a todos. A nombre de la Central de Abastos Tultitlán, señor Germán ha sido un ejemplo, un maestro, y nos complace ser el representante ahorita de esta grandísima central de Tultitlán y poderle reafirmar su compromiso y sobre todo la gran labor que la verdad que tiene con todos nosotros. Nos felicitamos, señor Germán, de verdad, de corazón. Y pues muchas felicidades a su hijo y lo que está. Inauguraron un fracaso rotundo la otra central de Estado de México, que es la única, seguramente la conocen ustedes, la central de abajo de Catepec, nos inauguraron una forma y yo tengo 31 años viviendo ahí, creando empleos, impuestos y luchando por mejorar la situación económica de los trabajadores y de la gente del mundo. Entonces, esa sección de abajo, ahora que hubo este problema y lo sigue teniendo por los constructores que no la terminaron completa y no se podía entregar al municipio, faltando de la ley, porque si hay gente de 50 años que vive en el Estado formado que no hay una estancia legal. Entonces, nosotros hemos trabajado ahí y lo importante que resalta en este momento es que entramos hace 8 años a la administración. Por votación se logró una planilla que está ahí y llevamos 4 reelecciones, no porque nosotros queramos elegirnos, es de los que nos ponga la reelección. La gente apoya, yo acepto la elección. Y tenemos 8 años de trabajo continuo. No ganamos un centavo, al contrario, de los trabajos horarios que tuvimos para hacer algunos gastos. Pero luchamos por el bien de todos los trabajadores de la central y por los del municipio y del Estado, creando empleos y buenos servicios al público en general. Posteriormente, aquí debe estar una compañera que no la veo, pero debe estar por aquí donde puede estar, porque no venía, Ángela Martínez. Está por ahí con su padre. Aquí, como los políticos actuales, hay un ejemplo de esta lucha que tuvimos inicios en el año de, no recuerdo exactamente el año, pero hace como 11 años, que coincide con el aniversario de día 30 de abril de 2011. Ahí estamos protestando ante el presidente de la ciudad, que es Tigre Manzana, por la conducta tan pésima que hicieron la Central de Rivera, quitando su estructura que trataba de la época de Toribio Díaz, una banda que llamamos porfiristas, y finalmente ustedes no la banda de Rivera, logramos que reglar las bancas con la actividad de algunos políticos en sus casas. Y luchamos mucho por eso y por el bienestar de la colonia. Por ahí seguimos un periódico que me tocó participar haciendo historia de esa colonia. Es un programa de la radio cuando se cumplió el 150 años de su existencia. Entonces, pues, como ustedes pueden ver, mi grupo que se desenvuelto han estado ligados con las cuestiones sociales, principalmente colectivas. Nada de individualidades, nada de negocios personales.
aquí otro grupo que yo me desenvuelvo desde hace más de unos 10 años, con una proletaria. Y aquí también debe haber dos compañeros que míos, un grupo que se llama uno se llama Eduardo Bolsaya, que le pido que se pueda decir que está aquí. Y el otro es el doctor no está aquí, que también es el primero que venía a esa fiesta. Está otro compañero que se llama Jesús Bota, que se ve que se ponga de pie. Por luchar para que en nuestro país no haya pobreza, no haya riquezas indebidas, y que todo el mundo tenga acceso a la salud, a la educación, al trabajo, y que tenga vida más saludable, que se acabe la pobreza. Que tendremos que seguir siendo grupos políticos, haciendo este grupo. Tenemos representantes en varios estados del país, a los cuales asistimos de vez en cuando a platicar con ellos, o ellos, que hacemos un congreso. Bueno, lo hacíamos antes de la pandemia, un congreso nacional, cada año, pero por de la pandemia ya se vino bajo y no nos reunimos por grupos pequeños, pero intentamos seguir luchando por todo lo que es la mejoría en el país. Finalmente, me permito hacer una paréntesis para manifestar mi orgullo, mi satisfacción, mi cariño a una persona muy especial. Le voy a pedir a mi primo que se la pueda levantar para que se prepare. Es mi tía Concepción, para tratar de mi papá, ella era la penúltima antes de ella que falleció, y nos enseñó muchas cosas. Yo me acuerdo cuando tenía como 12 años, me convertí en alcahuete de mi tía, haciéndole protección para cuando llegara el novio a platicar con ella, y yo era de mi abuela, la mamá de ella. Mis hermanitos cuando lleguen me ayudaron a hacer una señal para que se vayan a conmigo. Y me da mucho gusto que hacerlo, porque siempre escribo mucho y lo llevamos muy bien. Y ahora me da mucho gusto que en unos cuantos meses, va a cumplir 100 años. Gracias a todos ustedes, a las amistades con las que no tengo relaciones ni políticas ni sociales, pero que son compañeros de mis hijos, Juan Carlos de mi hija, Alcima, que tiene empresa aquí en esta noche que de ella, que son antes de Daniela, Isaac y Mónica, ¿no? Entonces, pueden organizar, y de este grupo nacieron dos personas que nos llaman papá o mamá, que trata de ser de haber conocido a de Jorge Lavat. No sé si ustedes sepan que Jorge Lavat, en el primer matrimonio, tuvo dos hijos. Uno de ellos resultó ser muy bajito de estatura, lo que llamamos enano un poquito. Y extraño porque
y él hijo mío de mi hijo que está en Alemania, y se quedaba en la casa semanas enteras hasta venir ahí con nosotros, y nos de papá y mamá. Y otro compañero de mi hijo, Salvador, que está en China, y ya nos llama para felicitarlo por ser el cumpleaños, ahora por esto motivo de que era la madre, y ahora por motivo de mi cumpleaños. Entonces, papá Víctor y papá nosotros. Compañeros de la escuela de mis hijos, un matrimonio que tuvieron la mitad de que mis hijos entraron a la escuela de la primera madre y el señor Fernando, que también por aquí deben estar, porque es una gran amistad. Una gran amistad familiar. También tenemos otra compañera que se llama Erika Iglesias, que es comunidad de amiga de Atsimba desde la primaria. Y hay amigos de Roberto, de Héctor, de Mila, de Dante, de Atsimba, no recuerdo su nombre, pero que han sido bienvenidos siempre para nuestra casa. Y los respetamos mucho, queremos mucho. Estamos fuera de aquí, que llama David. Esto, como otro hermano de mi hijo, Diego, tiene una amistad de muchos años. Mario Martínez, que yo no conozco, está tratando, pero ahora que es mi amigo de mi hijo Roberto. Y quisiera yo, para terminar, en el libro y en lo que aquí te ha dicho, tanto por parte de Miguel como de Martín y por de Roberto, el nombre de Vito. ¿Por qué? Se preguntarán por qué Vito y se llama Germo. Es una historia muy pequeña, pero para mí muy emocionante, y bueno, con mucho orgullo y con satisfacción. El tanto de que yo nací, mi hermano mayor, que yo, arriba de mí, tenía apenas un año y medio de edad. Y cuando yo nací, mi madre dice, ¿qué hijito? Ya tienes otro hermanito, porque había dos hermanos más, una mujer y él. Y él dice, ¿un niñito? Dice, sí. ¿Un Vito? Sí. Y entonces tiene ese nombre con mucho orgullo, con mucha satisfacción, porque es con el hermano, que por la edad y por cada uno de nuestras cosas, nos enfrentamos juntos a la mitad para llegar a México juntos para traer a la familia. Por eso fue para mí fue un gran derecho y yo para él también fue un gran derecho. Nos llevamos muy bien. Yo me llevo muy bien con todos mis hermanos, pero es por la edad más corta que hay y por la necesidad que en el momento yo digo que es más con más frecuencia. Y la otra aclaración que debo hacer, Roberto mencionaba, mi hermano César, hermano de ellos no son mis hijos, pero tengo que tiré algunos 6, 8, 4 años. Era mamá de mi primera esposa. Y me llevamos que nos casamos como si fuéramos y a los hijos de estaba muy papá César, no era el mismo que como me dice tío, pero lo considero como mi sobrinieta. Estas aclaraciones que hacen seguramente se quedan con alguna duda. Pero en el libro se habla, durante todo el libro, se habla de la familiaridad que tenemos los hijos con los papás. Que viven con todos los hijos, con todos los hijos. Y no tengo mucho que decir. Y yo he dicho que la obligación de todo ser humano es que los hijos se deben superar
esto nunca sucede excepcional. Y agradecerles a ustedes la presencia que nunca me imaginé. Que nunca me imaginé que pudiera hacerte conmigo como Roberto. Estoy feliz por todo. Me da mucho gusto al mundo. Y desde luego, en este evento, no puedo olvidar la ayuda que mis hermanos me han dado para que siempre este evento. Y agradecerles a los amigos, porque siempre que hay una reunión, convocamos a los hermanos para que conjuntamente todos los problemas. Aunque a veces no lo tenemos a ustedes los problemas, pero siempre tienen la intención de entendernos. Pero aquí hay ustedes, mis hermanos, están por los niños, Paco, Cata, que llegó. Entonces, y a ustedes todos, tenemos que a un gran amigo, un primo hermano. Ahora caigo, ya entendí. Ya me habían dicho, pero ahora ya caigo. Por ahí está Estela. Sí. Para ti, ella ha sido como un hermano. Es lo máximo. Y aún después que Leonel falleció, me llaman, me preguntan cómo estoy, cómo están mis hijos. Y para mí es un ángel, algo muy especial. Muchas gracias. Y en la última aclaración, hay un secretario escrito, lo único que dice tu canción de libro es la palabra pendejo. Entre nosotros la palabra pendejo no es una ofensa, es un acto de admiración. Porque la decimos en día de frecuencia, incluso una de las sobrinas cuando tenía 6 decía para pendejos en la casa de mi abuelita. Esa es la declaración que tenía. Si hay alguna pregunta, Roberto, Martín o yo la podemos contestar con mucho gusto. Y además, gracias a todos por su presencia. Gracias por estar. En parte de la presentación de un libro, una parte importante, conocer a los panelistas, conocer al autor, la persona que hizo el prólogo y el inspirador, pues es la parte de preguntas y respuestas. Estamos muy sobre el tiempo, por lo cual voy a pedir a mi prima Cita que está allá por allá, me ayude a pasar el micrófono por si hubiera alguna pregunta, algún comentario, alguna felicitación para los otros panelistas, Oliverio, Vito o Roberto. Por favor, ahí está Hugo solicitando la palabra. Cita, gracias. Adelante, Polo. Gracias por darme la palabra. Yo creo que esta es un momento culminante, muy importante. Primeramente, hermano, porque todo lo que se ha dicho de ti está perfectamente justificado con la persona que eres. La verdad es que eres un ejemplo, ha sido un ejemplo para nosotros, tus hermanos, tus amigos, tus hijos, tu esposa. Eres un ejemplo, definitivamente que nada escatimó Roberto en los elogios, en los comentarios que ha dicho Martín. Definitivamente te lo mereces todo, hermano, definitivamente. Ahora bien, ¿por qué digo que es un momento culminante? Porque hay una junta de danza y se llama Carmen Cisneros de Baltasar, que ella dijo que quería que sus hijos salieran de Egipto porque no quería que fueran ni guaracheros ni borrachos. Lo de los guaracheros se logró, lo de los borrachos no son borrachos. Y yo creo que si fuéramos capaces, tuviéramos la habilidad que tiene Roberto de escribir, y haríamos un libro a cada uno de nosotros, de mis hermanos, de mi madre,
que sin duda, no tengo la menor duda, que es la pionera, es la punta de la lanza, es la que nos sacó adelante y se le cumplió su sueño. Porque creo que todos nosotros, los que dependemos de ella y del niño al pasar, hemos logrado superar con creces lo que nos deparaba nuestro futuro en Juquilpan. Entonces mi hermano se equivocó. Entonces creo que nuestra familia ha atravesado por todos los momentos importantes de la historia de México. Salimos de Juquilpan, acabando la revolución, la Segunda Guerra Mundial, nos venimos a una ciudad grande, importante, que daba esperanzas a la gente, nos incorporamos al trabajo, al estudio y pudimos salir de nuestra vida. Entonces yo creo que si mis hermanos Arturo, Marina, Socide, cada uno de nosotros, si tuviéramos la habilidad de escribir, haríamos un libro de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias. ¿Por qué? Porque yo soy más chico que él por 3 años. Entonces, él estuvo aquí en México antes que todos nosotros y pues fue adquiriendo alguna orientación, conocimientos, etcétera, costumbres, y pues yo en lo particular en Jiquilpan estaba muy tapado, ¿sí? Y entonces él me sirvió de ejemplo, me sirvió de guía, me dio mucha orientación y yo lo considero uno de mis maestros, porque afortunadamente tengo varios maestros. Es todo, muchas gracias. Yo sí tengo una pregunta, pero bueno, primero quiero decirles a todos que soy orgulloso primo de Oliverio, soy orgulloso nieto de mi abuelo, pero principalmente soy orgulloso hijo de mi papá. Y quiero decir que te amo muchísimo, porque no me pecho todo este orgullo y que algún día yo espero llegar a ser un poco al nivel de lo que es, ¿no? Y tengo una pregunta. ¿Va a haber segunda parte o no? ¿Vamos a segunda parte? Aquí está dicho, en el libro está dicho. Está dicho. Ya que lleguen al final se van a enterar. Léelo para que respondas tu pregunta. Se las adelanto. Vas a spoilear, Va a contar el final, ¿has visto esto? Va a contar el final. Está bien, de acuerdo. Así que nada más vale. Pero léanlo y van a leer la respuesta. Hijo, Sebastián, léelo y ellos. Ahí está la respuesta, leer hasta el final. Y bueno, insisto, vamos con la última pregunta o comentario, por favor. Última pregunta o comentario. Si no hay más, Emilio, por acá. Comentaba cuando veníamos para acá con mi hermano Jonathan, que por razones del destino, yo cuando muy joven, cuando muy niño, casi bebé, estuve muy enfermo y mis padres decidieron traerme a la Ciudad de México para que me curara. Finalmente me quedé a vivir aquí y ya no regresé nunca a vivir a Jiquilpan, aunque fui muchas veces de paseo, de aventuras y demás, ¿no? Pero estando aquí ya en la Ciudad de México, primero conocí a mi hermana mayor, que ya murió, Marina. Inmediatamente después conocí a Vito, a mi hermano. Me acuerdo muy bien que estando yo muy chico, no sé, 4 o 5 años, me llevó un carrito de repartidor de refrescos. Las cajitas eran así muy pequeñitas y había ahí unos refresquitos, ¿no? Ahí conocí a Vito. Desde entonces es perdón, me está agarrando el sentimiento
Desde entonces le tengo un particular cariño a Vito. Y hoy me da mucho gusto, y lo estoy casi haciendo con el llanto, de estar con él, porque él estuvo conmigo. Y ha sido para mí no solo un hermano, sino una guía, una inspiración, un amigo. Y entonces, Vito, te agradezco mucho todo lo que has hecho por mí, y seguiremos adelante y vendremos aquí a los siguientes años a seguir festejándote porque lo mereces. ¡Bravo! Yo creo que esta atmósfera que hemos generado esta tarde, reuniendo a 120, 125 personas, pues de verdad que nos lleva a una inspiración, como le sucedió a Roberto, para escribir este libro. Vamos a una parte importante, vamos a entregar a jefes de familia, ya encima tendrá ahí la mecánica, vamos a entregar un libro. Nuestros panelistas se van a quedar aquí para la firma, que creo que es también muy simbólico, por supuesto, tener el libro, leerlo, ya nos dijo Roberto, hasta el final, pero también tener una firma, un reconocimiento de que estuvimos presentes y fuimos testigos de este momento, que no nomás se nos llega a la mente, sino nos llega al corazón. La prueba está con lo que el libro nos comparte. Simultáneamente a eso, les queremos invitar a un brindis, que ya por ahí están las personas encargadas. ¡Bravo! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí. Despierta, Vito, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Este es mío, tío. Este es de Amaranta. Oye, ¿cómo se escribe Amaranta? Amarant-TH. Amaranta. TH. Para ¿y qué?